Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bienvenidos, queridos radioyentes, a nuestro boletín informativo en Radio Universal del día 16 de mayo de 1935. Como es costumbre, comenzamos el desarrollo del mismo procediendo a la lectura de nuestro editorial. El señor Madariaga ha escrito en Ahora un artículo titulado La desintegración de España, en el que afirma que estamos tan hechos al mal que apenas sí nos damos cuenta cabal de que lo causamos y padecemos. En dos de sus aspectos, el fraccionamiento de partidos políticos y las tendencias separatistas que, con mayor o menor pujanza, se manifiestan en algunas regiones de España, el mal ha logrado conmover a la opinión pública, si no en su esencia, sí en sus síntomas. Madariaga, uno de los políticos e intelectuales republicanos más reputados dentro y fuera de nuestras fronteras, advierte de los males que amenazan a España sin dejarse acomplejar por los discursos y acciones de las izquierdas ni por la paralización de las derechas. Y les dejamos ahora con una noticia de publicidad antes de abrir a la vuelta nuestra página de información nacional. Si usted no hay alivio en sus padecimientos reumáticos, haga una prueba con Frila, antes Frilax. Es una crema de uso externo que, aplicada en ligeras fricciones, se absorbe por la piel y produce rapidísimos efectos en la desaparición de dolores reumáticos, musculares y articulares. Bien, pues vamos pues con el desarrollo de la información nacional aquí en Radio Universal. Ayer se posesionó de la cartera de Gobernación el señor Molés bajo el nuevo gobierno de Casares Quiroga. Las religiosas dominicas de Pía de Cabras han sido conminadas para que abandonen el edificio que ocupan por la alcaldía, exigiéndoles que en el término de 15 días abandonen dicho edificio. El político catalán don Francisco Cambó propugna la necesidad de que los partidos conservadores encarnen ideales que puedan suscitar el entusiasmo de las grandes multitudes, un hecho que desde la derrota de la CEDA en febrero parece imposible. En Valencia, un individuo, Guillermo Rivas, ha sido multado por actividades hostiles al régimen republicano con 500 pesetas. Y en cuanto a la situación en Bilbao, la última hora nos la acercan nuestros compañeros de redacción. Para dar trabajo a los parados de Bilbao se colocarán aceras en todas las calles. El alcalde está confeccionando un proyecto encaminado a colocar aceras en todas las calles que no las tengan o donde estén deterioradas, contribuyendo los propietarios de las fincas a sufragar este gasto a fin de dar colocación a los parados de la capital vizcaína. Y antes de pasar a la información internacional, les dejamos con otra noticia de publicidad. Retenga en su boca el encanto de la juventud con la crema dental Listerine. En cuanto a la información internacional, debemos destacar que las autoridades nacionalistas chinas persiguen la captura de Mao Zedong, líder de la guerrilla comunista que se opone al generalísimo Chiang Kai-shek. El señor Benito Mussolini ha concedido una entrevista a un corresponsal especial del periódico Le Matin. Dice rotundamente que la anexión de Abisinia es un hecho irrevocable. El jefe del gobierno italiano dijo a continuación que considera la crítica que se hace en el asunto abisinio para aferrar al pueblo italiano el campo de expansión del que tiene necesidad como extremadamente abyecta. Mussolini anuncia que el refuerzo de las sanciones económicas implica el peligro de un cambio en el mapa de Europa. Refiriéndose a Abisinia, dice que a los pueblos atrasados no se les puede someter más que por la fuerza. Y en cuanto a Alemania, la información nos llega de última hora desde nuestra redacción. Alemania continúa fortificando la cuenca del Ruhr.
y trabaja febrilmente en la remilitarización de Renania, cuyo sistema completo de fortificaciones estará acabado dentro de 5 o 6 meses. Un verdadero ejército de obreros construye rápidamente las fortificaciones diferentes a las de la línea francesa Maginot. Dichas posiciones tienen un carácter esencialmente defensivo, extendiéndose a lo largo de las colinas del Mosela, la primera línea, y con la segunda línea de fortificaciones desde Frankfurt a lo largo del Neckar. Y en cuanto a la actualidad, debemos reseñar la aprobación del primer proyecto parcial de la gran reparación de la primera pinacoteca del mundo, el Museo del Prado. La información taurina y deportiva nos la acercan nuestros compañeros de redacción. La última hora. Marcial Lalanda, Bienvenida y Ortega se niegan a alternar con Amarillita y tiene que ser suspendida la primera corrida de abono. La negativa se debió a la creencia de que Armillita carecía de la carta de trabajo que se exige a los toreros extranjeros para lidiar en España. Y hasta aquí nuestro boletín informativo en Radio Universal, y lo vamos a despedir, como es costumbre, con una melodía musical de nuestra propia selección. Muchísimas gracias, amigos, por su atención y hasta mañana. Adiós. Ya se ha vuelto la luna, luna lunera, y ha abierto su ventana la piconera mar y el piconero. 16 de mayo de 2019. Acabamos de estar en el mismo día, 16 de mayo, pero de 1936. Y para dejarnos muy claro lo que les hemos contado en el noticiario de 1936, hace solo unos segundos, vuelve a estar con nosotros Juan Carlos Jiménez, que es profesor de la CEU San Pablo, de la Universidad CEU San Pablo. Él es profesor de Historia del Pensamiento de los Movimientos Sociales. Juan Carlos, muy bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias otra vez. Vamos a ver, el señor Molés vuelve a Gobernación. Un republicano de toda la vida, pero para algunos, permíteme la expresión, una momia del pasado, ¿no? Es el típico político de segunda división. Bueno, es digamos, una especie de elemento que está casi siempre, pero que no tiene una importancia política real. Ocupa puestos interesantes. Yo creo que lo más interesante de Molés es esa figura, es el que traspasa los poderes a Companys, hasta con la restitución ya de la Generalitat en el año 36, pues es el encargado de esto. Y es el gobernador civil de Cataluña, es decir, ocupa puestos importantes, sí. No deja de ser ministro de la Gobernación, pero en cualquier caso es un político que yo estaría bastante más con la segunda definición de un político que viene del pasado y que se acomoda. De hecho, él durante la Guerra Civil no tiene ninguna significación política, se exilia, muere y bueno, es un personaje que ha pasado bastante desapercibido y que bueno, tiene la importancia de ocupar puestos en Cataluña moderadamente importantes, pero sin una significación política destacada. Bueno, el Ministerio de la Gobernación, o sea, el Ministerio de Interior de hoy, es un ministerio de mucho peso, ¿no? Sí, pero en el momento en el que lo ocupa y sobre todo su significación política es muy escasa. De hecho, yo creo que es uno de los ministerios que, teniendo más significación política, lo ocupa uno de los personajes con menos significación política. No sé si fue una opción de Casares Quiroga, es profeso, pero indudablemente si Casares Quiroga tenía la idea de despolitizar el Ministerio de la Gobernación, eligió bien. Eligió muy bien. Bueno, hemos hablado de aceras en el noticiario, de las aceras que pisamos al salir a la calle. Esta política populista de dar trabajo desde el poder, aunque no hiciese falta, ¿a qué se debía? Porque hacer aceras sí. Cuando hace falta, oye, pues está muy bien. No, y que además parece una decisión como muy absurda, ¿no? Sí, vamos a poner a la gente a hacer aceras. Bueno, yo solo doy dos datos, no me gusta dar muchos datos porque se hace muy pesado. Pero en España la crisis del 29 es una de las crisis brutales. Yo creo que la siguiente en intensidad, no sé si primera o segunda, sería la actual de 2007. Pero es una crisis de una profundidad y de una intensidad verdaderamente brutal. Y además es la primera gran crisis mundial
que existe. En España llega poco y no impacta mucho porque España tiene una estructura muy agraria, el 50% es agrario, y entonces impacta poco porque no tenemos una gran industria. Pero impacta. Y uno de los datos que refleja ese impacto es el paro. En el año 31 está en 270.000, 280.000, una cosa así. Bueno, en el año 35, no tenemos datos del 36, en el año 35 está en 620 y tantos mil, 630.000. Es una subida del 70%. Pero en términos actuales, si tuviéramos 670.000 parados, pues hombre, estaríamos en la gloria. Fíjate. Pero estamos en una población en el año 36 de unos 25 millones de personas, ¿vale? Y la población que trabajaba en España era la mitad de esos 25. O sea, los trabajadores en España eran muy pocos. Un paro de 600 y tantas mil personas era un paro muy importante. Una barbaridad. ¿Qué es lo que hicieron muchos políticos? Pues un recurso bastante fácil es: yo les doy trabajo, que trabajen en lo que sea, porque no hay otra forma. Es decir, el sector privado no tiene capacidad de crear empleo. El sector público lo que va a hacer es, digamos, un mecanismo de subvención a través de las obras públicas. Es un recurso permanente, lo han hecho todos los regímenes, todos los gobiernos, aunque sea una maldad. El Plan E de hace poquito tiempo era la misma filosofía. No puedo generar trabajo por el sector privado, el sector público lo utilizo para estimular y sobre todo para que las personas en el paro pues tengan una posibilidad de supervivencia. De ganar un salario y mantener a su en el marco de esa evolución del paro, a mí me parece una política comprensible. ¿Interesante en términos económicos? Pues seguramente no, eficiente no era, pero era un recurso más que se utilizó para poder aliviar la situación de paro que sufría la población. Hemos hablado, Juan Carlos, en el informativo, hemos hablado de un personaje que ya aparece en el horizonte, que es Mao Zedong. Bueno, Mao es uno que de los... luego alcanzó una dimensión colosal, diría yo. Bueno, lo alcanzó como mito, no como realidad, porque si realmente analizamos la figura de Mao, el análisis histórico, la única conclusión histórica que podemos extraer es que fue uno de los desastres de la humanidad más increíbles que han existido. Puso en marcha dos planes esenciales: la revolución cultural, que básicamente era un sistema de depuración de toda la élite intelectual y de toda la política, de los políticos que él creía o que su mujer creía que eran de oposición, y la larga marcha hacia adelante, que fue un supuesto plan desarrollista que nada más que supuso 25 o 30 millones de muertos de hambre. Es decir, no tenemos las cifras exactas porque evidentemente es difícil acceder a los archivos, pero en torno se calcula los 25 millones de muertos por una hambruna. Es decir, ¿por qué tuvo un significado? El verdadero mérito de Mao fue incorporar al plano nacionalista, a la lucha por la independencia de China, ese elemento comunista, y dándole al comunismo una significación diferente. Frente al comunismo soviético de industrialización, de convertir al país en una gran potencia, la idea china era: no, el comunismo tiene que tener una base rural, vamos a crear un comunismo rural, acoplado a la estructura de un país tercermundista como China. Y eso es lo que le hace extremadamente popular en muchos de los países del tercer mundo, que ya en los años 60 y 70 adoptan el maoísmo frente a la idea del comunismo soviético. Incluso en Europa tuvo sus seguidores. Bueno, en Portugal, por ejemplo, es de los países donde una gran parte de la izquierda, más allá del Partido Comunista, todos los grupúsculos de extrema izquierda en Portugal tienen una significación maoísta extremadamente importante. Efectivamente, es verdaderamente sorprendente. Bueno, perdón, en el 68, los revolucionarios del 68 colgaron, del Mayo francés, colgaron una pancarta inmensa con la cara de Mao Zedong en la Sorbona de París. O sea, como elemento referencial, como mito revolucionario para los jóvenes acomodados del mundo occidental, era extraordinariamente importante. Finalmente, Juan Carlos, y brevemente, Alemania construye una línea defensiva militar en Renania. ¿Es la célebre línea Sigfrido? Sí, lo es, pero la significación
en términos geopolíticos, geoestratégicos, es mucho menor. Su capacidad defensiva es muy pequeña. Es parte de la idea de la línea Maginot, que durante la Primera Guerra Mundial había sido algo más efectiva, pero ya 30 años después no tenía una gran capacidad de efecto. Lo que tuvo es una capacidad casi propagandística. Es decir, hemos construido una línea impenetrable donde los tanques franceses no van a poder, los tanques aliados no van a poder pasar la frontera. Bueno, en realidad fue una política más de gestos que una política real. Muchísimas gracias, Juan Carlos Jiménez, Un placer. por haber estado nuevamente con nosotros en Noticiario 1936. Y a todos ustedes, hasta mañana, amigos. Gracias por su atención. Hasta entonces, no me falten, ¿eh? Adiós.